Buenas noches, queridos hermanos, esto es Llevando el Evangelio. Estamos hoy en el Salmo 2. Primer domingo estuvimos en el Salmo 2 del 1 al 3. Segundo domingo en el Salmo 2 del 4 al 6. Y hoy vamos a estar en el Salmo 2 del 7 al 9. Vamos a leer todo el Salmo para que entremos en contexto. Y dice así: ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos son personas que se creen poderosas, pero nada es más poderoso que Dios. Estos son personas que no quieren andar en la presencia de Dios, pero al final de los tiempos todos tendremos que llegar a la presencia de Dios y allí ser juzgados. Así que Dios se enoja por esto, porque Él nos está brindando su salvación y nosotros no queremos aferrarnos a su salvación, que es Jesucristo. Ahora vámonos del 4 al 6, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo contaba que no era riéndose, no, sino que se burlará en el sentido de que no es lo que la persona piensa con su propio entendimiento, sino hay que mirar ese el entendimiento de Dios. La sabiduría de Dios es la que hay que buscar. Hay que buscar la obediencia a Dios. Hay que buscar la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, y a Él seguirle. Luego hablará a ellos en su furor. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no estamos siguiendo sus mandamientos. Y como un padre que nos manda, que nos habla, y si el hijo obviamente no lo obedece, se enoja. Y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto dice nuestro Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, los que confían en Jesucristo. Este salmo, o este segmento de salmo, lo vamos a establecer como Dios ya estableció a su rey, o sea, a Jesucristo. El Salmo 2 es una profecía de David que habla de acontecimientos tales como el rechazo de las personas a la presencia de Dios. Esto lo podemos ver en la primera parte, que advierte sobre la ira de Dios en la segunda parte, y nos deja claro que por encima de Él no hay otro mayor que Él, semejante a Él, y en poder mucho menos. Lo más poderoso del mundo ante Dios es semejante a una vasija de barro. Esto lo dice la Escritura, este pedacito que voy a leer dice: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sigamos. Así que las personas, por más que quieran no caminar en la presencia de Dios, al final de todo estarán en su presencia, pero no para salvación, sino para condenación. O sea, que nosotros debemos regirnos a un Dios que nos ama, que nos está dando tiempo para que nos arrepentamos, que nos muestra su salvación, que es Jesucristo. Este salmo también nos establece que su Hijo Jesucristo tiene el control absoluto de todo, que debemos ser obedientes a los mandamientos de Dios, y además nos exhorta a que sigamos confiando en Él, o sea, en Jesucristo. El rey David, por otro lado, el rey David se conoce en las Escrituras que tuvo el corazón similar al de Dios. Siendo elegido por Dios, fue establecido como rey, pero solo de Israel, todo Israel. Para que no digamos que este salmo está hablando del rey David, sino que está refiriéndose a Jesucristo. El rey David estuvo como rey, pero sobre todo Israel. Ahora, a este que está aquí le van a dar como posesión las naciones y los confines de la tierra. O sea,
esto se refiere a Jesucristo. Y dice, pero a Jesucristo, no solo como rey del pueblo judío, sino también todas las naciones. Y como para que no pensemos escapar de su juicio, regirá hasta los confines de la tierra. O sea, toda rodilla se doblará. Todos pronunciarán su nombre. Absolutamente todo. Él regirá todo. No se escapará nada. Por eso es que el evangelio se debe llevar a todos los rincones del mundo. Porque nada debe haber o debe existir que no conozcan de Dios. Antes de la venida de Jesucristo, Dios hablaba del reinado de Jesucristo. Y así lo estableció. Vamos a Primera de Crónicas 17, del 1 al 15. Primera de Crónicas 17, del 1 al 15. Vamos a leerlo. Este es un pacto que Dios hizo con David. Pero al final no se refiere a David, sino a Jesucristo. Y dice así: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortina. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? No, esto no lo dijo Dios. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. O sea, aquí Dios estaba exhortando lo que David estaba haciendo, lo que David tenía en su corazón, y lo estaba animando a que siguiera su corazón. Dios a ninguno le había dicho: hazme casa de cedro, pero David puso en su corazón hacerle casa a Dios. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Aquí, al parecer, uno podía ver que estaba hablando de Salomón. Estamos en el versículo 11. Pero vemos que Salomón falló. Y de ahí para allá vemos que la mayoría se dividieron los reinos, Israel y Judá, y la mayoría fallaron. El 12. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, este es de Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a toda esta palabra y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Nos devolvemos al versículo 14, dijo: sino que lo confirmaré en mi casa
y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Jesucristo, después de David, Jesucristo, descendiente de la tribu de Judá. Ese es el león de Judá. Esta es la lámpara eterna de la descendencia de David. Si no hubiese sido por la obediencia de Jesucristo, nada de lo que está escrito se hubiese cumplido. Pero ahora por la obediencia de Jesucristo todo se está cumpliendo, absolutamente todo se está cumpliendo. Así que, señores, el reino ya está establecido y el rey es Jesucristo. Toda rodilla se doblará ante su majestad. El rey es Jesucristo. Vamos ahora a Hebreos 1 del 5 al 8. Hebreos 1 del 5 al 8. Pero antes de eso vamos a leer esto. Dice, todas las personas deben. Esto no es deberían, sino que deben. Ni mucho menos en tiempo futuro como deberán. La palabra de Dios es nuestro presente, es nuestro hoy. El arrepentimiento no da espera. Toda persona debe sujetarse a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Jesús está establecido como Rey y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Ahora sí, vámonos a Hebreos 1 del 5 al 8 y dice así. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Estas son preguntas. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Así que esto lo hago saber para que miren que Jesús, o el reino, o el rey, Jesucristo, es superior a todos, a ángeles, a Satanás, a nosotros. Jesucristo es superior a todos, absolutamente todos, y Él nos regirá. Él nos regirá. Vámonos ahora a Juan 1 del 29 al 34. Juan 1 del 29 al 34 y dice así. El siguiente día, esto es Juan el Bautista que estaba hablando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, o sea, sobre Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que ahora, este salmo nos está hablando desde hace muchísimo tiempo. Este salmo fue escrito desde antes de que viniese Juan el Bautista. Y nos estaba confirmando que el reino lo iba a recibir Jesucristo, que el reino
iba a estar establecido en Jesucristo. Y toda la Escritura nos está hablando de que este Jesús es el Hijo de Dios. Por ende, no hay otro mayor que Jesucristo. Esto lo digo para que tomen conciencia, o para que tomemos conciencia de que el Hijo de Dios es Jesús. Y además, lo que dice la Biblia de Él es cierto. Y dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Él es el Hijo de Dios. Ahora vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 2 del 18 al 29. Apocalipsis 2 del 18 al 29. El mensaje a Tiatira. Aquí estaba hablando a las iglesias. Pero, ¿qué vamos a ver aquí? De que lo que quiero que vean esto es que, o que tengamos claro y le prestemos mucha atención, es que aquí ya no hay intermediarios, ¿no? Ya no, aquí no hay profetas, aquí no hay apóstoles, no, sino el mismo Jesucristo hablando textualmente claro, diciéndonos las cosas clarito. Y también quiero que vean otra cosa, pero vamos, y a medida que vamos leyendo les voy diciendo. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. O sea, Jesucristo dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Por eso es que el pecado en la tierra, por eso es que decimos, no, pero es que si esa persona es tan pecadora, Dios da tiempo para que se arrepientan las personas. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Presten atención a esto: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí nos está hablando que Dios, o que Jesucristo, escudriña la mente y el corazón. Aquí no nos está hablando de personas mediadoras, no, sino Él mismo está escudriñando. Aquí no nos está hablando de que otra persona ya muerta, ya cumpliendo su ciclo de vida aquí en la tierra, puede interceder ante nosotros. Esto es para los que creen en San Benito, en San Antonio, en María, en José, en Miguel, en cuanta cosa existe. En la Biblia está establecido de que las personas oren, o sea, Dios escucha la oración de personas vivas. Por eso es que hay personas que interceden ante otras, pero en vida, porque Dios escucha la oración del pueblo. Pero una persona muerta ya no puede interceder. Miren que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aquí Jesús nos está diciendo, miren lo que dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea que Él escudriña la mente y el corazón. Él tiene el control de todo. Él mira, Él siente, Él está ahí. Él está ahí, al lado nuestro. Él sabe todo lo que hacemos. En otra palabra dice que Él sabe antes de que nosotros le vayamos a pedir cuál es nuestra necesidad. Seguimos. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, hasta que yo venga. O sea, Jesucristo, hasta que yo venga. Él es el todo, Él es el todo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesucristo le dará autoridad sobre las naciones, pero ¿no es Dios el Todopoderoso? Sí, Dios estableció a Jesucristo. Dios le dio la autoridad a Jesucristo sobre las naciones y sobre los confines de la tierra. Y por eso Jesucristo la da. Más adelantico podemos ver que dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, Jesucristo la recibió de Dios y asimismo Él la da. ¿A quién? A aquella persona que se mantiene firme hasta el final. Él tiene la autoridad para darla, porque primeramente Él la recibió de Dios. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo en todo su esplendor, en obras, en milagros, en guianza, en poder, en sabiduría, en protección. El Espíritu Santo es Jesucristo en todo su esplendor, un Jesucristo sin límites. El Espíritu Santo es Jesucristo sin límites. Por eso dice acá Salmo 2 del 7 al 9, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, Jehová le dijo a Jesucristo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso Jehová le dio a Jesucristo esta autoridad. Asimismo Jesucristo la da. ¿A quién? A quien permanece fiel a Él hasta el final, a quien retiene lo bueno hasta el final. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Señores, este es el reino establecido por Dios, dado a Jesucristo como autoridad. Así que Él nos regirá. Por más que nosotros no querramos llegar a la presencia de Dios mediante Jesucristo, al fin de los tiempos, al final de todo esto, vamos a llegar. Tendremos que llegar, ya sea para bien o para mal, ya sea para salvación o para condenación. Salvación, obviamente, a toda aquella persona que se rige a esa salvación, o sea, que es Jesús. Y condenación a toda aquella persona que rechaza la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sigamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el único camino que hay, como la escalera de la tierra al cielo, como el sacerdote y como nuestro mediador entre Dios y los hombres. Dios los bendiga, queridos hermanos, y sigamos explorando el próximo domingo este salmo.